Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos con Peláez, como siempre aquí en la señal del Canal 1, libre como tú, con personajes inspiradores, y hoy vamos a comenzar con una de las debutantes en el Senado de la República, que ya acaba de instalarse el pasado 20 de julio. Se trata de la antioqueña María Clara Posada, que hace parte del Partido Centro Democrático y llega por primera vez con una importante votación a ocupar su curul. Comencemos hoy nuestro programa con esta invitada especial, debutante en el Senado, María Clara Posada. Bienvenidos. Hablemos con Peláez. Hola Jorge Hernán, un saludo para ti, un saludo para toda la gente que hoy nos acompaña y qué bueno pues estar pudiendo compartir este espacio. Yo con una inmensa responsabilidad de estar a la altura de lo que los colombianos esperan de este Senado y de honrar la confianza de toda la gente que nos apoyó con su voto y de todos los que esperan que trabajemos para un mismo país. En algunas declaraciones que usted ha dado en diferentes medios, habla de su triste pasado en donde su familia fue afectada como víctima de la violencia de este país, como miles de colombianos en diferentes regiones. Contemos brevemente un poco ese primer contacto con la realidad que de alguna manera hace parte de su historia. Sí, Jorge Hernán, ese es un episodio pues particular que digamos ha llamado la atención, yo creo que más que por lo extraño, por lo común que resulta siendo para cualquier colombiano la historia de un secuestro, pero yo creo que ese no fue el primer contacto mío con la violencia. Creo que cualquiera que haya vivido y crecido en la Medellín de los 90, pues sabe qué es tener contacto con la violencia, sabe cómo suena el ruido de las bombas, sabe cuál es el riesgo del narcotráfico, sabe cuánto vale una generación perdida, ¿cierto? Entonces, digamos que ese tal vez fue el primer contacto que me marcó a mí la historia, la vida en relación con la violencia, pero luego como a los 15 años, pues tuvimos un episodio, sí, muy doloroso, pero milagroso, del secuestro de mi papá que termina afortunadamente pues con mi papá en libertad y estando con nosotros, pero que sin lugar a dudas sí sembró en mí como de alguna manera esa noción de la importancia de vivir en un país en paz y ese derecho que deberían tener pues todas las generaciones de este país a conocer una Colombia tranquila donde los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida, donde los niños puedan crecer seguros y donde todos podamos invertir, crecer, prosperar y progresar. Si no estoy mal, María Clara, usted también menciona en múltiples ocasiones pues el rol de mamá, y ese es un poco también lo que la lleva a tomar esta decisión, justo con lo que acaba de decir. Cualquier persona que uno le pregunte en el mundo, pues básicamente quiere lo mismo, que sus hijos tengan educación, que tengan salud. Hablemos de eso un poco, la parte de ser mamá que le genera como una fuerza que yo veo que usted tiene para como tratar de mandar un mensaje. Sí, yo creo que esa faceta, yo tengo un amigo que me dice, tú floreciste como mamá, y sí, yo me siento plena como mamá, me siento realizada y mis hijas son pues mi mayor bendición y mi motivación absoluta para todo. Y en el gobierno, o en el desgobierno más bien, de Gustavo Petro, pues tuve una reflexión. Yo venía hace muchos años trabajando en política, pero como asesora, como estratega de políticos. Y en este gobierno, pues tuve una reflexión sobre la importancia de que todos nos involucremos en lo público, ¿cierto? Y sobre todo, como atender los llamados de responsabilidad ciudadana que pueden tener un resultado real en la transformación del país que todos habitamos. Yo tengo una frase que repito mucho, Jorge Hernán, y es que el servicio militar uno no puede pretender que lo presten solo los hijos de otros, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me hacen la invitación a involucrarme activamente en la política, en una candidatura al Senado, esa fue mi reflexión y esa fue tal vez como el motor que impulsó como todo este proceso, y es, si yo quiero un mejor país para mis hijas y para los millones de niños como ellas que habitan Colombia, pues tenemos que remangarnos y salir a trabajar para buscarlo. Y así fue que llegué a la política y así estoy, así pretendo ejercer mis deberes constitucionales, nunca perdiendo el norte de que estamos trabajando es por un mejor país, por un país que esté a la altura del país que se merecen nuestros hijos. Alguien con la persona que tuve la oportunidad de hablar y investigar un poco antes de la entrevista me dijo, la gente se va a sorprender cuando vean a Mara Clara en el Senado con posiciones duras, fuertes. Ella no se va a dejar, digamos, de debates así como teóricos. Es una persona que le gusta
el rigor, digamos, como los temas claros. Hablemos un poco de su personalidad. Sí, me gusta mucho como lo expresas, que me gusta el rigor, pero sí, indiscutiblemente soy una mujer muy exigente, soy una mujer muy disciplinada, soy una mujer a la que no le gustan los lugares comunes, me gusta como profundizar en los temas de discusión, no me gusta improvisar, y me gusta sobre todo atender con seriedad la inmensa responsabilidad que supone estar en el Congreso y también el inmenso privilegio. Es que estamos hablando que 100 personas de 55 millones de habitantes, pues tenemos hoy la responsabilidad en nuestros hombros de legislar para un país que es de todos. Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer es hacerlo con todo el rigor y con toda la responsabilidad. Me gusta estudiar, no es algo que se me dificulte, me gusta, lo disfruto en un aula de clases, disfruto leyendo un libro, disfruto debatiendo sobre temas de filosofía política y de derecho, y espero con esa, pues, como con esa capacidad y ese bagaje poder llegar a defender con contundencia los principios en los que nosotros creemos. Pero también me dijeron que es brava, o sea, no es fácil tener una pelea con usted, una discusión debe ser dura, porque no se deja meter en ese tema que es muy normal en la política y este gobierno lo ha demostrado con temas que son pura retórica, pero en la realidad no son ejecutables. ¿Cómo se A mí me imagina una gusta. discusión con el pacto histórico, por ejemplo, de cualquier tema? Mira, Jorge Hernán, yo tengo un contenido que vengo desarrollando ya hace un par de años que se llama Dato Mata Relato. Y a mí me gustan los datos para matar el relato. Entonces, cualquier discusión que yo tenga o aspire a tener, pues me gusta que esté fundamentada en datos y espero lo mismo del contradictor, ¿cierto? Entonces, seguramente cualquier encuentro que tengamos en el Senado, pues estará basado en datos y espero también que sea controvertido con base en datos. Yo creo que gran parte del problema de nuestra política cotidiana es que se dejó permear en la narrativa por la emocionalidad y por el relato. Y nada es más demoledor y nada es más contundente que un dato que logra tumbar ese relato. Entonces, seguramente las discusiones se darán. Mira, yo soy una mujer templada, más bien me autocaracterizaría así, no tan brava. Es difícil a mí verme por fuera de mis casillas. Creo que solo me pasó una vez subiendo a la calera, que mis hijas me hayan visto por fuera. Un domingo subiendo a la calera pues ya todos los que vivimos en Bogotá sabemos que puede ser eso. Pero sí soy contundente en los argumentos y intento no, y no digo mentiras. Entonces sé que si estoy discutiendo a favor de algo es porque tengo las razones para hacerlo y los argumentos necesarios para hacer valer el principio o el valor que esté defendiendo. En el mundo está pasando algo que era inevitable que algún día vaya a llegar y llegó a Colombia con esta campaña presidencial, cuando Paloma Valencia, en su momento precandidata o algo así, empezó a enfrentar a un grupo de mujeres que son ultrafeministas y tienen como una visión, digamos, muy hacia un lado del espectro de lo que debe ser una mujer, y Paloma Valencia fue como la primera que dijo, no, eso no representa a todas las mujeres. Y ahora empiezan a ver en redes sociales y en diferentes países que hay movimientos de otros aspectos de mujeres que defienden la familia, defienden la religión, defienden el tema de la vida y el aborto, que es todo un tema. Yo no sé, usted me imagino que también ya tiene preparado esos debates contra, digamos, esas feministas que creen que es la verdad de ellas. Yo ahí te diría algo, yo no quisiera dar el debate contra las feministas, quisiera dar el debate contra las ideas que no considero pues apropiadas, pero hay algo que sí quisiera destacar, sin lugar a dudas, pues la lucha feminista por décadas y en sus primeras generaciones pues permitió que haya hoy mujeres como yo discutiendo contigo en esta conversación y que haya mujeres como yo llegando al Senado y que haya mujeres teniendo el voto. Pero digamos que de alguna manera esa lucha feminista terminó transitando muchas veces en mi concepto hacia el fanatismo y eso es precisamente con lo que yo discrepo, ¿cierto? Adicionalmente creo que las mujeres no somos una masa homogénea que todas persigamos lo mismo. Entonces creo que si hay mujeres que, como te decía al principio, encontramos la realización en la maternidad. Creo que si hay mujeres que tenemos la dicha de contar historias con hombres maravillosas, de apoyo, de soporte, de camaradería.
Creo que satanizar a un género pues simplemente teje unas grietas insalvables en la sociedad. Entonces, habiendo dicho eso, yo sí pienso que hay unos valores que le han dado sentido a Occidente, y lo digo de forma repetitiva porque creo que gran parte del éxito de la comunicación es la disciplina en el mensaje. Y creo que es la vida, con una generación de feministas tenemos unas diferencias: la libertad, la propiedad privada y la familia. Y esos son valores que yo defenderé hasta el final de mis días, no solo en el Congreso, sino en la vida. Bueno, ahora hablemos del acto legislativo que comienza, los diferentes proyectos como plan de desarrollo, reformas tributarias, presupuesto general de la nación. ¿En qué parte se imagina, en qué comisión quisiera estar o cómo ha pensado su participación inicial ya que usted es debutante? Pues mira, nosotros somos un partido, el Centro Democrático, absolutamente disciplinado, donde las decisiones se toman en bancada y donde cualquier deseo individual tiene que, pues, como tramitarse al interior de la colectividad, ¿cierto? Entonces, los compromisarios hoy fueron quienes tuvieron, pues, el mandato para empezar a encontrar los espacios en mesas directivas y en comisiones, y yo soy absolutamente respetuosa de la decisión a la que lleguen tanto los compromisarios como mi partido. Habiendo dicho eso, obviamente yo tengo una formación como abogada con maestría en ciencia política, con maestría en estudios internacionales, y hay ciertas comisiones que tienen pues mejor cabida a esas discusiones, como pues la primera, ¿cierto? Pero finalmente la disciplina de partido y el sentido de colectividad pues hace que yo esté satisfecha en la comisión que el partido decida para cada uno de nosotros y en particular para mí. Adicional a esto, y tocando el tema que me planteabas al principio sobre las votaciones, nosotros hoy somos partido de gobierno, nos declaramos partido de gobierno una vez el triunfo del presidente electo Abelardo de la Espriella fue reconocido. No somos un país de votaciones clandestinas, no somos un un partido de votaciones clandestinas, no somos un partido de arreglos y cuotas burocráticas, no somos un partido que estemos apoyando al gobierno de Abelardo de la Espriella porque esperamos algo distinto a que a Colombia le vaya bien. Entonces, nosotros apoyaremos todos los proyectos del presidente Abelardo de la Espriella que busquen el fortalecimiento de los principios en los que el partido cree, que son la seguridad democrática, la economía fraterna, la confianza inversionista, el diálogo popular y el Estado austero. 5 principios que se traducen en una palabra que al final yo quisiera que resumiera mi labor en el Senado, y es la lucha por la libertad del colombiano. Bueno, ya nos contó el tema de moverse a la calera, pero un cambio de esos de venir de Medellín a Bogotá, digamos que familiarmente tiene muchos impactos, no solo en los colegios de sus hijas, bueno, su pareja, etcétera. Hay una cantidad de cosas que cambian y eso a veces para la gente que no ha vivido en Bogotá no es tan fácil. ¿Qué cosas ya ha logrado hacer? ¿Cómo se está acomodando? Pues mira, mi familia, mi marido y mis hijas no estaban viviendo por cuestiones de trabajo de mi marido en el país. Cuando arranca todo este proceso electoral, yo estaba acompañándolos. Nosotros no veníamos de Medellín, estábamos en otro país. Y ahora todo este proceso pues supone un desafío familiar que tendremos que gestionar, pero en el que estamos mostrando la fortaleza de un equipo. Nosotros como familia nos estamos moviendo como un equipo, y he contado, gracias a Dios, con el respaldo de mi marido, con el respaldo de mis hijas, con el respaldo de mis papás. Y en principio, pues lo que vamos a hacer es acomodarme a la cotidianidad y a la dinámica del Senado aquí en Bogotá, y poco a poco la familia también se irá acomodando para acompañarme. Hablemos con Peláez. Momento de la primera pausa, María Clara, ya regresamos con el resto de la nota aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hemos observado que María Clara hace mucho tiempo escribe una columna en el diario El Colombiano de Medellín y bueno, ya hace otras publicaciones. Cuéntenos, con esta nueva actividad en el Senado, ¿usted va a poder seguir escribiendo la columna semanal que tiene con El Colombiano?
Hablemos con Peláez. Pues mira, yo tengo dos columnas. Tengo la columna del Nuevo Siglo que sale los jueves y la columna del Colombiano que sale los sábados. Por ahora, pues no he sido notificada de ningún cambio y mientras mis funciones parlamentarias me permitan contar con el tiempo, intentaré seguir escribiendo esas columnas porque sí creo que la comunicación con la ciudadanía y la capacidad de generar espacios para la reflexión sobre las ideas políticas que nos incumben a todos es necesario. Y una columna es una maravillosa plataforma para cumplir ese objetivo. Entonces, en la medida de lo posible, espero poder seguir haciéndolo. Vamos a ver cómo me van llevando las dinámicas cotidianas, como te decía ahora, del parlamentario, pero espero poder tener tiempo para todo. Por último, María Clara, hay algo importante también para resaltar de su campaña, es que usted fue activa en las redes sociales, videos en diferentes plataformas, toda una estrategia que no sé si la hizo sola o obtuvo ayuda de personas que sabían de eso, pero claramente en esta campaña se vio que personas como usted fueron, digamos, poco a los canales convencionales de medios tradicionales y publicidad exterior y mucho a las redes sociales. Cuéntenos lo que se pueda de la estrategia que utilizó en esa campaña digital para llegar. A ver, yo antes de estar en todo eso, pues tenía una firma con la que me dedicaba a asesorar políticos, ya sea en sus ejercicios electorales o en sus ejercicios de gobierno para comunicar su gestión. Entonces sí tenía cierta proximidad como a todas las palancas de comunicación que son tan importantes para generar una dinámica de doble vía con la ciudadanía, que es al final la que un político se le debe. Pero este proceso fue muchísimo más orgánico. Cuando yo arranco como todo el cuento de las redes y sacando la cara, fue más bien por generar una conciencia ciudadana sobre el deterioro de la institucionalidad que estaba enfrentando el país y sobre el riesgo que eso suponía para nosotros y para nuestras familias en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, toda esa dinámica digital se construyó tal vez sin una estrategia, fue más bien un movimiento orgánico alrededor de la idea de librar la batalla cultural y de salvaguardar esos cuatro principios que te hablaba ahora en la narrativa, ¿cierto? De darles respaldo en la narrativa para que los colombianos tuviéramos también argumentos para discutir y argumentos para decidir. Y eso empezó a coger fuerza. Y luego ya vino la campaña y seguimos la misma dinámica que veníamos trabajando previamente. Pero como te dije, fue en un principio un movimiento completamente orgánico que respondiera a esa necesidad de activarnos para librar la batalla cultural y resaltar la importancia de los valores que han hecho que Occidente sea una civilización. Mi abuela, que era muy paisa, que ya murió, pero si mi abuela la estuviera oyendo, hubiera preguntado, hombre, María Clara, ¿para qué te metes en eso? ¿Qué necesidad? ¿Por qué tanto? O sea, como me imagino que hubo gente que le dijo, pero usted tiene sus contratos, sus clientes, irse a exponer allá a una leonera, no a todo el mundo se le mide una cosa de esas. ¿En qué momento tomó la decisión? ¿Te acuerdas la frase que te mencioné ahora del servicio militar? Que el país es muy importante para que uno piense que el servicio militar solo lo tienen que prestar los hijos de otros. Yo creo que ese fue como el llamado que yo sentí en su momento y es este país está en riesgo, la democracia como la conocemos está en riesgo, el modelo de libertades que conocemos está en riesgo y nada va a cambiar si todos no nos aprestamos a que cambie. Entonces, así fue que entré y cuando recibo la invitación generosa del partido a postular mi nombre para ser parte de una de las listas del Centro Democrático, pues tal vez esa fue la misma reflexión y es si desde la política podemos acelerar las transformaciones urgentes que este país reclama, pues yo no voy a ser inferior a ese desafío y lo voy a aceptar. Y bueno, y tuve la suerte y también el compromiso para trabajarlo de haber resultado elegida y de tener la convicción de que las razones que me llevaron a meterme en la campaña son las mismas que hoy me llevan a trabajar por un Congreso que pueda, como te decía ahora, lograr las grandes transformaciones que este país reclama. Mucha suerte, María Clara Posada, en este debut en el Senado con una muy importante votación por el Centro Democrático. La estaremos siguiendo con los resultados de los actos legislativos, los debates de control político y todo lo que pasa ahí en el Congreso. Gracias por atender el llamado al Canal 1.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a toda la audiencia que nos acompaña y pues nos vemos pronto. Chao, que estén bien. Hablemos con Peláez. Mil gracias a María Clara Posada por atender el llamado del Canal 1. Mucha suerte en esta legislatura. La nota completa con María Clara Posada la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Llega el momento de otra pausa. Ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Regresamos con la cultura, con la música. Y hace poco en el Teatro Colón se llevó a cabo un homenaje a la música del Pacífico. Vean la crónica desde el Teatro Colón, donde estuvo invitado el Canal 1 en homenaje a nuestra música, la música del Pacífico. Hablemos con Peláez. Este concierto y estos conciertos nacen como homenajes y reconocimientos a estos grandes maestros del Pacífico y del Caribe colombiano, como será la otra semana. En esta noche pacífica y en el próximo sábado Caribe, podremos acercarnos entonces a esa memoria de dos regiones inmensas culturalmente. Podremos ver y escuchar las voces que sostienen el mundo, así de grande, aunque a veces no lo dimensionemos. Esta noche rendimos homenaje a 5 portadores de tradición del Pacífico colombiano que también representan la historia de sus comunidades y de su región. Por lo tanto, representan nuestra historia, la de nuestro país y la del mundo diverso que somos. A la maestra Inés Granja desde Timbiquí, Cauca, cuya voz resguarda la fuerza de la memoria y las historias de su pueblo. A la maestra Zuli Murillo, maestra que ha hecho de la música un legado familiar y una forma de preservar la riqueza cultural del Chocó. Al maestro Luis Edel Carabalí desde Santander de Quilichao, heredero y defensor de los violines caucanos, una tradición que sigue resonando gracias a su compromiso con las nuevas generaciones. A nuestro maestro Américo Murillo, Ameriquito, desde Quito, uno de los grandes referentes de la música chocuana, compositor de canciones que hoy hacen parte del patrimonio sonoro del Pacífico y de Colombia. Al maestro Baudilio Cuama, desde Buenaventura, cuya trayectoria representa la permanencia de los saberes ancestrales y la profunda relación entre música, territorio y comunidad. Gracias, maestros y maestras, por su sensibilidad, por su amor por la vida, por su valor y por su generosidad. Sin el legado que ustedes han construido junto a otros maestros, no tendríamos tal vez acceso a gran parte de la historia de los territorios del Pacífico y de su riqueza inconmensurable. Poco entenderíamos de nuestra cultura, no tendríamos memoria. Reciban de nosotros nuestra profunda admiración y respeto por su legado y presencia. Nuestro reconocimiento además se extiende también a quienes acompañan y fortalecen este legado con su experiencia y maestría musical. Aquí está, y lo saludamos el maestro Freddy Colorado, Abel Murillo, Henry Vázquez, Leonidas Valencia y Carlos Rengifo, y a los músicos que representan las nuevas generaciones y que gracias a ese intercambio que no cesa, es que nuestro patrimonio se sigue reimaginando y sosteniendo en el tiempo. Gracias por seguir construyendo junto a nuestros maestros y maestras el presente y futuro de estas músicas. Y como sabemos, no se trata solo de las músicas, se trata de la vida de nuestras comunidades, de las formas de relacionarse con el mundo, de cómo se preserva la tradición incluso ante las adversidades, de una sensibilidad especial que aprecia lo que otros no vemos, que nos enseña si aprendemos a escuchar, si nos permitimos contemplar y nos dejamos ir en el río, como diría la maestra Zuli. Además de esta experiencia en vivo, como decía el viceministro, Voces que Sostienen el Mundo es un proyecto fonográfico, es un proyecto documental para preservar las historias, sus repertorios y conocimientos para las generaciones futuras y para el acervo artístico y cultural de esta nación.
Gracias a los productores musicales Cristian Salgado, Carlos Bonilla y a todo el equipo del estudio de grabación y mezcla Centro 312 por el fonograma que está en curso. En el documental, gracias a José Barón por su dirección y realización audiovisual, a Mario Hernández por la ingeniería de sonido y a Andrés Echeverri por la animación y reportería gráfica. Gracias a Will Vela, la dirección escénica de este concierto, y a Catalina Yangrandi por el diseño de vestuario y a todo su equipo. Gracias a Juan Diego Mejía, Marisabel Tolosa, Valentina Vargas, a Lucía Ibáñez, a nuestros técnicos y a todo el equipo del CNA, de COCREA, de Nicusuto, de la Universidad ICESI, a nuestros canales regionales, Canal 13 y Canal Telepacífico, que llevarán este concierto a miles de hogares por la televisión pública. Gracias a todas las personas presentes. Y si me permiten, para terminar, los quiero invitar a sumarnos entre todos a una promesa hacia nuestros maestros y maestras, pues nosotros también somos su comunidad extendida, para acompañarles, proteger y jamás permitir que su legado se olvide y lo que nuestros maestros sigan sembrando. Este mes de julio, en el que se renuevan las conmemoraciones y seguimos reflexionando sobre la nación que somos, nuestros maestros y maestras nos recuerdan que el corazón de este país late gracias a la diversidad de culturas que lo habitan y convidan para hacernos un lugar privilegiado, para darnos sentido de comunidad y de acercarnos, para abrirnos una posibilidad y saber que nadie tiene que caminar solo y que hay futuro cuando el cuidado es colectivo y nos incluye con dignidad a todas y a todos. Curulao, chirimía, rumbas, bundes, jugas, bambuco viejo, arrullos, marimba de chonta, enseñanza, lutería, composición, canto, interpretación, identidad, arraigo, fuerza, esperanza y futuro. Esperamos disfruten la canción. Bueno, yo veo la importancia en lo siguiente. Colombia es un país diverso, ¿cierto? Tenemos montañas, tenemos llano, tenemos mar, tenemos río, y el Pacífico también es diverso. Tenemos músicas diferentes, los del Cauca, los del Valle y los del Chocó. Entonces es muy importante esta fusión de las culturas, y es importante que se pueda resaltar a la comunidad, a Colombia entera, lo que hace el Ministerio de Cultura y demostrar esa diversidad, tanto étnica como musical que nosotros tenemos. Y es importante que todos los colombianos sepamos de dónde venimos, cómo somos y en qué estamos. Hablemos con Peláez. Empezamos a ver cómo se llenaba de gente de todas partes del país, de todos los colores, de todas las sensibilidades, de todas las áreas artísticas, y eso es gracias, obviamente, al trabajo del equipo del Centro Nacional de las Artes, liderado por nuestra querida directora Xiomara Suescún. No sé si ustedes saben, en Colombia tenemos 35 manifestaciones que hacen parte de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la nación. Eso quiere decir, el patrimonio cultural es la belleza de los pueblos, es lo que nos permite reconocernos como sociedades, que nos permite incluso distinguirnos entre pueblos, y es la herencia que transmitimos a las siguientes generaciones. Pues las músicas y cantos del Pacífico Sur ya hacen parte, hace unos años, de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la nación, gracias a que estos maestros y maestras han recibido de sus ancestros y ancestras una herencia que ahora con toda generosidad comparten con el resto del país. Pero más aún, esas músicas y cantos del Pacífico Sur también son patrimonio de la humanidad. Hablemos con Peláez. Toda la crónica, toda la nota la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Llega el momento de otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega el momento de Juliana Duque. Ella cada semana nos trae sus historias solidarias, historias inspiradoras. Es nuestra periodista encargada de temas de responsabilidad social. Juliana, hoy ¿de qué nos va a hablar? Bienvenida.
Hablemos con Peláez. Hola, bienvenidos a este espacio de noticias positivas. Hoy queremos hablar de personas que están transformando el mundo con metodologías distintas. Veamos en qué consiste esta iniciativa. Hablemos con Peláez. En Bogotá hay más de 1.2 millones de personas con más de 60 años, lo que representa el 15,9% de la población total de la ciudad. La Secretaría de Salud ofrece vacunación gratuita contra el neumococo a adultos mayores. El esquema para mayores de 60 años requiere una dosis de refuerzo cada 5 años. En Bogotá, el distrito aplica la vacuna PSV 20. En el resto de Colombia está disponible a través del PAI o de forma privada. Para ubicar el punto de atención en Bogotá, se puede buscar vacunación en las plataformas oficiales o mapas de Bogotá de acuerdo a la respectiva EPS. El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Vermont, explica la nueva campaña contra el neumococo en adultos mayores. Una muy buena noticia para Bogotá, una muy buena noticia para nuestros adultos mayores. Hoy la Secretaría Distrital de Salud lanza una nueva tecnología para proteger a nuestros adultos mayores contra el neumococo. Hoy la Universidad de Antioquia nos entregó los estudios de costo-efectividad para poder incluir la vacuna de neumococo PSV 20 para toda nuestra población. Hicimos la solicitud al Ministerio de Salud para que nos la apruebe y podamos ampliar el programa ampliado de inmunizaciones de Bogotá. Buenas noticias. Primero, iniciamos con el virus sincitial respiratorio en la protección de nuestros niños. Hoy lanzamos una nueva tecnología para proteger a nuestros adultos mayores para la enfermedad del neumococo. Protegemos a nuestra población, protegemos a nuestras familias, protegemos a nuestros ciudadanos. Hablemos con Peláez. Bueno, muchas gracias por mostrarnos algo distinto que transforma el mundo. Esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Hablemos con Peláez. Gracias, Juliana, muy interesante. También un saludo al secretario. Y ahora nos vamos a la CRC. Es el organismo que regula las comunicaciones en Colombia, la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Su director ejecutivo nos trae este importante anuncio. Adelante, comisionado. Hablemos con Peláez. Desde el 17 de julio cambian las reglas para el cobro por reconexión de los servicios de telecomunicaciones en Colombia. Hasta ahora no existía un límite tarifario y algunos usuarios se enfrentaban cobros muy superiores al costo efectivo de reconectar su servicio. Eso se acabó. A partir de esa fecha, si un usuario se pone al día con su factura y el operador cobra por la reconexión, ese valor no podrá superar los topes definidos por la CRC. En servicios móviles, el máximo será de 285 pesos. Reconociendo la heterogeneidad de nuestro país, en servicios fijos, internet residencial, telefonía o televisión por suscripción, el tope será de 1.232 pesos para operadores con más de 30.000 accesos o de 10.269 pesos para operadores de menor tamaño. La medida no elimina la deuda ni obliga a no cobrar por reconexión. Lo que hace es poner un límite al cobro y garantizar que responda a los costos efectivos de reconectar el servicio. El resultado es concreto para el bolsillo de los usuarios. Cobros de reconexión hasta 97% más bajos. Reglas claras, cobros justos, más protección para el usuario. Ese es el propósito de esta decisión de la CRC. Hablemos con Peláez. Muchas gracias a la gente de la CRC y ahora nos vamos con la Fuerza Pública. Yelsi Mesa, teniente coronel de la Policía Metropolitana de Bogotá, nos habla de un importante operativo que se realizó en el barrio Kennedy. Adelante, teniente coronel. Hablemos con Peláez. En la localidad de Kennedy, la zona de atención fue alertada por la ciudadanía de unos disparos. De acuerdo con información preliminar, un hombre llegó hasta una vivienda y sin mediar palabra disparó contra varias personas que se encontraban en dicho lugar. Pese a que fueron trasladados al centro médico, lamentablemente perdió la vida un menor y 2 adultos resultaron heridos.
Inmediatamente se inició una investigación por parte de nuestra Policía Judicial para identificar al responsable de estos hechos y dar con su captura. Hablemos con Peláez. Recuerde que todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Llega el momento de otra pausa. Ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y llega el momento de las cápsulas empresariales aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Cada 24 de julio se conmemora el Día Mundial del Autocuidado. Y más que una fecha en el calendario, es una oportunidad para recordar algo muy simple. Nuestra salud no depende únicamente de lo que ocurre cuando llegamos a un consultorio médico. También depende de las decisiones que tomamos todos los días. El autocuidado es justamente eso, participar activamente en el cuidado de nuestra propia salud. No significa reemplazar a los profesionales de la salud ni al sistema sanitario. Significa complementarlos con prevención, hábitos saludables e información confiable. Y esta conversación tiene una relevancia especial en Colombia, porque como en gran parte de América Latina, tenemos una grandísima oportunidad, que es pasar de una cultura que muchas veces reacciona a la enfermedad a una cultura que invierte más en la prevención. Esa transformación empieza con las decisiones de cada persona, pero beneficia a toda la sociedad. El autocuidado está presente en acciones cotidianas, como proteger nuestra piel del sol, mantener una buena higiene oral, promover hábitos saludables desde la infancia o tomar decisiones responsables frente a síntomas comunes. Sin embargo, en un mundo donde cada día recibimos más y más información sobre salud, el verdadero desafío es saber qué información está respaldada por evidencia científica y cuál no. Por eso, la educación en salud es más importante que nunca. Desde Kenvue, creemos que nuestra responsabilidad va más allá de desarrollar productos para el cuidado de la salud. También consiste en acercar la ciencia a la vida cotidiana y ayudar a que las personas tomen decisiones más informadas, tanto para ellas como para sus familias. Porque al final, el autocuidado no se trata de grandes cambios, se trata de pequeñas decisiones que repetimos todos los días. Y cuando millones de personas toman mejores decisiones para cuidar su salud, el impacto trasciende a cada individuo y fortalece a toda la sociedad. La salud del futuro no empieza en un hospital, empieza en casa con las decisiones que tomamos hoy. Hablemos con Peláez. Y otro personaje inspirador aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Nuestro personaje inspirador de hoy es Héctor Ochoa, uno de los compositores más importantes de la música colombiana, quien falleció hace pocos días a sus 91 años. El mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó la noticia a través de su cuenta de X con un mensaje que destacó la importancia de su legado, señalando que sus canciones contribuyeron a infundir patria y región en el alma de varias generaciones de colombianos. Es que son muchas las canciones de Héctor Ochoa que hacen parte vital de la música de nuestro país. Muy antioqueño, Canta Tiple, Ayer y Hoy y El Camino de la Vida, esta última considerada por muchos como la canción más emblemática del repertorio colombiano y por votación popular fue escogida como la canción colombiana del siglo XX. Ochoa nació en Medellín el 24 de julio de 1934. Su relación con la música empezó de niño. El maestro solía contar que empezó tocando a escondidas de su padre, la guitarra. El también compositor Eusebio Ochoa Izaza, autor del bambuco El Profesor de Canto e integrante de la recortada Lira Antioqueña. A sus 15 años, tras estudiar música con énfasis en cuerdas pulsadas, fundó el Trío de Oro, su primera agrupación. Allí comenzó a escribir sus primeras canciones, las cuales describía entre risas como feas, horrorosas y muy montañeras.
Su legado es tan grande que no hay intérprete de música andina colombiana que no tenga en su repertorio alguna de las composiciones del maestro Ochoa. Muy antioqueño, ayer y hoy, muy colombiano, la nostalgia, lo mejor de ti, lo mejor de todo, después de que me olvidé de ti, pase lo que pase, volvé maestro, ella es mi reina, orgullosamente mujer, entre otras. La más importante, sin duda, El camino de la vida. Paz en la tumba del maestro Héctor Ochoa. Aquí lo recordamos en Canal 1. Hablemos con Peláez. Volvemos y terminó el Mundial de Fútbol con una cantidad de emociones, de noticias, y quisimos hacer esta crónica como un resumen de lo que pasó en el Mundial y lo que viene ahora con muchos temas de la FIFA, de Argentina. Vean la crónica, el resumen del Mundial de Fútbol aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. El Mundial 2026 quedó en los libros como el primero de la historia con 48 selecciones y 3 países anfitriones: Canadá, México, Estados Unidos. Un mes completo de fútbol del 11 de junio al 19 de julio, repartido en un continente entero. Todo terminó como pocos lo imaginaban, con la campeona España obteniendo su segundo título. Dirigida por Luis de la Fuente, la Roja se impuso con jerarquía ante Argentina en la final. Se consagró campeona del mundo en el tiempo extra. Segunda estrella para los españoles y un dato histórico impresionante: España se convierte en el primer país del mundo en ser campeón de masculino y de femenino de manera simultánea. La final se definió por la mínima diferencia, un gol de Ferran Torres definitivo tras un partido en el que España dominó y desperdició varias opciones de gol. Argentina terminó jugando con 10 hombres. La expulsión le cambió la cara al partido. En tiempo extra, Enzo Fernández fue expulsado por doble amarilla y la albiceleste debió jugar con inferioridad numérica los minutos decisivos. Fue la despedida mundialista de Lionel Messi y otras grandes figuras durante el Mundial. El técnico de Argentina, Scaloni, agradeció públicamente a la gente que acompañó a la selección durante todo el proceso. El camino a la final tuvo 2 semifinales de alto nivel: Francia con España y en el otro lado Inglaterra contra Argentina. Además, recordar que el duelo por el tercer puesto quedó entre franceses e ingleses, que marcaron entre todos 10 goles en un gran partido en la ciudad de Miami. En el capítulo individual, el reconocimiento se lo llevó Kylian Mbappé, que terminó como goleador del torneo con 10 anotaciones. Del lado español, los premios individuales dejaron huella con Rodri, Cubarsí y el arquero Unai Simón. Surgió una nueva estrella con nombre propio, Lamine Yamal. El juvenil español fue determinante en el desborde que originó la ocasión más clara de España antes del gol decisivo. A nivel de selección Colombia, la tricolor llegó a este mundial con hambre de revancha después de haber fallado la cita de Qatar 2022. Colombia venció en fase de grupos a Uzbekistán 3-1, a Congo 1-0 y empató 0-0 con Portugal, quedando en primer lugar del grupo K. En 16avos, una victoria 1-0 a los africanos de Ghana y luego en octavos de final 0-0 contra Suiza, que se definió por penaltis en favor del equipo europeo. La selección se despidió invicta, 3 victorias, 2 empates, pero sin gol suficiente cuando más se necesitaba. De esta manera cierra el Mundial histórico, el de 48 selecciones, la despedida de Ronaldo, Messi y otros grandes. Y también recordaremos este Mundial por el canto vikingo de los hinchas de Noruega, que cautivó a millones en el planeta. La presidente de la Federación de Fútbol de Noruega, Liz Klaveness, suena como una de las posibles candidatas para pelear la votación del próximo año cuando Gianni Infantino quiera la reelección en la FIFA. Hablemos con Peláez. El próximo Mundial será en España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay. Ya el año entrante comienzan las eliminatorias y bueno, estaremos también pendientes de nuestra selección. Les habló Jorge Hernán Peláez. Recuerden que todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Los espero el próximo sábado aquí en otro capítulo más de Hablemos con Peláez, como siempre, en la señal del Canal 1,
libre como tú. Sigan con la programación de nuestro canal y feliz fin de semana para todos. Hablemos con Peláez.